Todos, mi nombre es Matías Aldumbide y a continuación les voy a explicar un poco sobre la formación de estados coloniales en América Latina. Para empezar un poco, primero me gustaría explicar tres posturas que definen ciertos autores de lo que es el nacionalismo. Eh, Cosas irritantes, por así decirlo. Primero tenemos a la modernidad objetiva de las naciones a la vista del historiador, que cambia mucho el punto de perspectiva de cada uno. La universalidad del nacionalismo, como sabemos, esto se esparce por el mundo y crean varios conflictos entre sí que explicaré un poco más adelante. Y tercero, el poder político de los nacionalismos, que es lo que voy a explicar cómo influyó en la independencia. Para empezar un poco, me gustaría definir lo que es Estado y nación, siendo palabras sinónimas, pero que tienen en sí un poco de diferencia. Nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos. En sí pertenecen a un mismo pueblo o comunidad y por lo general hablan el mismo idioma y comparten el mismo territorio. Ahora, si nos ponemos a pensar, nación lo podríamos definir como lo que era el Imperio Español en América. El Estado es la comunidad social con una organización política y común en un territorio, independiente políticamente de otras comunidades. Entonces, esto es a lo que caminó los territorios de América luego de salir del Imperio Español, con la formación de estados, como es lo que estamos estudiando. Ahora, para seguir, les voy a explicar un poco cómo comenzó. Todo empezó en el siglo XIX. Como ya he dicho, el nacionalismo jugó un papel sumamente importante que se ligó específicamente a las clases bajas y esto promulgó la formación de los movimientos nacionalistas de las clases bajas en sí, promulgando distintas rebeliones, por así decirlo. ¿Qué papel jugó la imprenta en esto? Era muy importante saber que el periódico era la principal fuente de información, pero a la vez era difícil tener acceso en sus tiempos a esto, ya que era privado por la corona española. Generalmente los periódicos en este caso tenían precios de mercancías, salpación de barcos o información de varios ámbitos. Pero luego se la comenzó a utilizar por la iglesia en las ciudades de Lima y México. Pero como es importante y sabemos, muchos de los criollos que participaron en la independencia comenzaron a ilustrarse de libros, como fue el caso de Eugenio Espejo, en libros de lo que fue la Revolución Francesa. Eh, ¿Cómo se establecía el poder en aquel tiempo? Los terratenientes mantenían el poder y cuando digo terratenientes me refiero a los criollos. Inferiormente de estos se encontraban los comerciantes o los profesionales que se encontraban inferiormente en una pirámide. El, que el poder se manteniera solo en los criollos propició el levantamiento tanto de los esclavos como de los negros, ya que por la ley humanista establecida en 1789, los criollos adoptaron una posición en donde pensaban que estos solo fomentaba la vaguería y no al trabajo de los mismos. Pero ¿cómo fue que Madrid mantuvo el poder en América o especialmente en Quito? Tupac Amaru jugó un papel importante ya que por medio de él se recordaba el castigo a cualquier intento de rebelión, en aquel caso de la madre patria, por así decirlo. Madrid tomó el control de Quito hasta 1820 por dos ámbitos muy específicos, ya que tuvo el apoyo de algunos esclavos y de algunos indios que se encontraban en contra de los criollos insurgentes. Por medio de esto, Madrid también impuso nuevos gravámenes, incrementó la eficiencia de su recaudación, de los diferentes impuestos, hizo efectivos monopolios comerciales, entre otras, para poder mantener en sí el poder. Pero la parte económica comenzó en declive. Como sabemos, México fue uno de los principales aportes hacia la corona y ciertas doctrinas de Europa eran implementadas acá y eran de fácil acceso por cómo se definía la nación, por el territorio y por la lengua común. Pero al fin de esto, como vemos en este gráfico, tanto Portugal y España, los países colonizadores, a comienzos del siglo XX, tenían una renta per cápita muy baja, lo que nos indicaba el declive de su economía y por tanto el declive de su poder en sus distintos territorios. El comercio eh, se cambió a ser muy difícil, sus trámites fueron mucho más difíciles y se involucró incluso la Marina Mercante Español, lo que comenzó a generar cierta irritabilidad entre sí. Eh, la independencia, como ya sabemos, fue comandada principalmente por los criollos insurgentes que sintieron irritabilidad por las nuevas reformas impuestas por Carlos III en la denominada Segunda Conquista de América. Eh,
Resulta ser un poco irónico el que se peleaba por los derechos de los esclavos en aquel tiempo, ya que las personas que peleaban por los mismos eran dueños de esclavos en sus grandes fincas. Eh, Después de lo que sucedió a la independencia, me gustaría hablar sobre lo que es Simón Bolívar y San Martín. Fueron dos libertadores, por así decirlos, que tenían pensamientos a la vez similares y distintos. Como sabemos, en general los dos trataban de promover la igualdad y ya no la discriminación y tratar a todos como ciudadanos. Aquí vemos la formación de la Gran Colombia por Simón Bolívar como países de Ecuador, Colombia, Venezuela y parte de Panamá, y la parte de San Martín en la parte del sur de América, como vemos de Argentina, Chile, Paraguay. A continuación, me gustaría explicar cómo fue la disputa de nuevos estados entre ellos. Como vemos en este mapa, vemos los territorios de la Unidad del Sur y la de la Gran Colombia, y aquí vemos territorios en disputa que llegaron a generar un diálogo entre los dos para poder llegar a comprenderse. Me parece importante mencionar que a pesar de que se cambió de gobierno o un método distinto, en general fue lo mismo, ya que como vemos me gustaría expresar esta frase, el último día del despotismo y el primero de lo mismo, fue el pensamiento de la ciudad en sí, de cómo iban a darse las cosas, a pesar de que no se tuvo mucho tiempo en unión a la Gran Colombia, terminando con la decadencia de la misma y fue creando la formación del Distrito del Sur, que es lo que ahora es Ecuador, dejando una deuda muy grande con lo que fue económicamente con Inglaterra por la liberación del poder español. Eso es lo que puedo explicar. Gracias.